Una aproximación historiográfica conceptual como anagnórisis de B. F. Skinner. Sección 2. Sistematización del conocimiento. La construcción de una teoría de la conducta operante según B. F. Skinner. ¿Estás listo para comenzar la sección número 2? Pero por supuesto que sí. ¡Vamos a leerla! ¡Arr! Pues bien, esta sección número 2 comienza con una frase muy interesante que Skinner planteó en 1969. ¿Y cuál es esa frase? Construimos una operante haciendo que un reforzador sea contingente sobre una respuesta. Skinner 1969. Y esta sección número 2 comienza así. En función de lo expuesto hasta este punto, podemos concebir la idea de que Skinner desarrolló su teoría por medio de al menos dos caminos. Por un lado, diferenciándose de las teorías asociacionistas clásicas y por otro lado, a partir de la combinación y refinamiento conceptual de modelos previos. No obstante, lo trascendente de su pensamiento radica en que, para él, las teorías clásicas en psicología están relacionadas a la hipótesis que surgen antes de la obtención de datos, las cuales se presentan como intentos de explicar el comportamiento, pero apelando a hechos que ocurren en dimensiones distintas al mismo y que por ello no pueden ser confirmadas con el uso de los mismos métodos. En este grupo de teorías se encuentran aquellas que referencian hechos mentales, neurofisiológicos o conceptuales, como causas de la conducta. Tales teorías clásicas suponen un problema para el tratamiento científico de la psicología, debido a que solo promueven procesos de investigación. Sin embargo, estos programas de investigación científica no han sido desarrollados con el tiempo y por ende no logran una comprensión total de la conducta. Entre algunas de las desventajas de tales hipótesis está el hecho de que cuando se las utiliza por separado se cae en una falsa sensación de seguridad, donde se asume que la conducta queda suficientemente explicada, por así decirlo, u olvidando que los fenómenos a los que refieren, ya sean mentales o neurológicos, también merecen ser explicados. En función de la mencionada problemática nacida de la psicología en general, es que Skinner identificó como la mejor forma de desarrollar una hipótesis de la conducta la sistematización de covariaciones ordenadas del comportamiento de los organismos en relación con variables ambientales manipulables. En tal investigación, no se tiene por objetivo comprobar hipótesis previas, sino el revelar los principios generales que subyacen a las relaciones funcionales que serán descritas en la teoría. En síntesis, para generar una teoría, primero se define el fenómeno a estudiar, luego se obtienen datos a partir de experimentación y por último se desarrollan de forma inductiva los conceptos explicativos que constituirían la teoría. De esta forma, Skinner promueve en la psicología que el fundamento de las teorías no es el ejercicio de ideación hipotética, por el contrario, es el control efectivo de la conducta por medio de las metodologías y técnicas desarrolladas. Desde este punto se comenzará la profundización en el pensamiento propio de la obra de Skinner. A partir del expuesto por Förster, 1953, de la misma manera que la materia está determinada por las leyes descubiertas en la física, el comportamiento de los organismos está regido por leyes de la conducta susceptibles de ser entendidas por los psicólogos, siempre y cuando hagamos uso de los métodos adecuados. En este sentido, Skinner, al introducir la unidad operante, conducta operante, como nueva unidad analítica, requirió cambios en las técnicas de investigación propias de su tiempo, debido a que no permitían verificar las variables necesarias para comprenderla apropiadamente.
A modo de esbozo, Skinner, 1937-1938, identifica que, además de la conducta forzada o conducta respondiente, una unidad operante es una parte identificable de la conducta, de la que se puede decir no que sea imposible hallar un estímulo que la provoque. Puede haber una respondiente que tenga la misma topografía, sino que en las ocasiones en que se observa no puede detectarse un estímulo correlacionado. Eso lo dijo Skinner en 1938 en la página 35. Existe una clase de conducta caracterizada por su inaparente relación con los estímulos presentes, en otras palabras, un tipo de conducta cuyo elemento causal no es sencillamente identificable, dando la ilusión de ser espontánea. Dicho tipo de conducta es aquella que tradicionalmente se llama como conducta voluntaria, la cual abarca la mayor parte de la conducta que emite un organismo. En palabras del propio Skinner, 1937, pueden distinguirse dos tipos de conducta. Está primero el tipo de respuesta que se hace ante estimulación específica, donde la correlación entre la respuesta y el estímulo es un reflejo en el sentido tradicional, pero también está el tipo de respuesta la cual ocurre en ausencia de alguna estimulación con la que pueda ser específicamente correlacionada. No significa que no podamos encontrar un estímulo que evoque tal conducta, sino que ninguno es operativo en el momento en que la conducta es observada. De acuerdo con lo anterior, Skinner denomina este nuevo tipo de conducta como operante, exaltando que opera en el ambiente modificándolo y que por consiguiente está definida fundamentalmente por las consecuencias que provoca. Su principal diferencia con la conducta respondiente radica en que, en la relación funcional del estímulo-respuesta, las variables se presentan en los estímulos capaces de evocar tal respuesta, mientras que, en la conducta operante, la variación está presente en la conducta, específicamente en la frecuencia de su presentación ante una misma clase de estímulos discriminativos. La unidad de análisis propia de este tipo de conducta es la relación de triple contingencia, conformada por el estímulo discriminativo, la conducta y la consecuencia. Una formulación adecuada de la interacción entre un organismo y su medio debe siempre especificar tres cosas. A. La ocasión en la que ocurre la respuesta. B. La propia respuesta y C. Las consecuencias reforzantes. Las interrelaciones que se establecen entre tres cosas son las contingencias de reforzamiento. Aquí, el estímulo discriminativo, a diferencia del modelo respondiente, no se encarga de evocar una conducta refleja, sino que anuncia la oportunidad en la que una clase de conducta recibirá una consecuencia característica. Por su parte, la conducta no se limita a ser el efecto del estímulo evocador, sino que es una variable que altera el estado del ambiente a través de su ejecución, haciendo que las consecuencias sean los estímulos resultantes de este proceso. Las consecuencias son denominadas reforzantes o castigos, según aumenten o disminuyan la probabilidad de emisión de tal conducta en circunstancias similares posteriormente. Esto significa que ninguna consecuencia puede ser catalogada como reforzador o castigo hasta no evidenciar posteriormente sus efectos en la frecuencia de la conducta. En este sentido, Skinner, con la conducta operante como unidad analítica, postuló el método de la operante libre como la ruta que le permitiría superar las limitaciones propias de los métodos existentes en su tiempo, logrando con ello rescatar el análisis de la conducta en tiempo real de manera continua, en donde, si bien esta es conceptualmente separable en unidades discretas, las relaciones de triple contingencia, en ningún momento el organismo deja de interactuar con su ambiente, permitiendo observar todas las implicaciones de este proceso. En palabras de Skinner, cuando observamos la conducta, consideramos conveniente distinguir entre distintas operantes que difieren entre sí
por su situación y producen consecuencias distintas. En este sentido, la conducta se divide en partes para facilitar el análisis. Estas partes son las unidades que nosotros contamos y que juegan un importante papel en el camino que nos conducirá a las leyes de la conducta. Según el vocabulario del profano, la conducta está dividida en actos, pero aunque hemos de referirnos a muchas de estas propiedades cuantitativas, no hay que olvidar la naturaleza esencialmente continua de la conducta. Así, la forma de entender el comportamiento por Skinner desplegó nuevas implicaciones para la psicología, entre la que destaca el análisis funcional de la conducta por sobre un análisis morfológico. La idea central del análisis funcional radica en la detección de las relaciones existentes entre cambios de las variables independientes, factores ambientales, y las variables dependientes, la conducta, donde lo elemental es detectar los efectos que la conducta tiene sobre el ambiente. Aplicando el análisis funcional a un ejemplo de la vida cotidiana, podemos observar: dentro del salón de clases, un profesor puede expresar "por favor hagan silencio" o posicionar el dedo índice sobre los labios, de tal forma que ambas conductas comparten un mismo tipo de consecuencia, a saber, el disminuir el ruido producido por otras personas. Pero, por otro lado, una misma conducta puede tener distintas funciones, como ser: el extender el brazo puede tener por consecuencia que un autobús se detenga cuando realizamos tal acto junto a una avenida. Pero al mismo tipo de conducta, extender el brazo, también sirve para hacer que nos pasen el balón cuando estamos jugando en un partido de fútbol. Entonces, las consecuencias de cada conducta afectarán la probabilidad de emisión de estas en un futuro bajo circunstancias similares, seleccionando y configurando así las conductas en cada situación específica, teniendo en cuenta que la estabilidad de los repertorios de conducta dependen directamente de la estabilidad de las contingencias donde se dan. De esta manera, se hace explícita la necesidad de tener presente en los procesos de investigación psicológica el carácter funcional y direccional de la relación ambiente-conducta, así como su dimensión multicausal, donde factores como la historia de aprendizaje, los estados de privación o saciedad, las condiciones de fatiga, disposición y cambios del entorno actual, entre otros, determinan la conducta y su función, la cual es potencialmente modificable. En esta misma dirección, Skinner comenta: los hombres actúan en el mundo y lo cambian, y a su vez son cambiados por las consecuencias de sus actos. Ciertos procesos que los organismos humanos comparten con otras especies alteran la conducta en forma tal que se logra un intercambio más seguro y útil con un medio ambiente en particular. Cuando se ha establecido la conducta apropiada, sus consecuencias funcionan a través de procesos similares para mantenerla en vigor. Si por azar el ambiente cambia, las formas antiguas de conducta desaparecen y las nuevas consecuencias dan origen a formas nuevas. Estas posturas caracterizarían el trabajo académico de Skinner durante toda su trayectoria, lo cual posibilitó el surgimiento de otro de sus grandes aportes a la ciencia, a saber, consolidar dentro de la psicología la convicción de que los principios conductuales detectados en investigación animal son útiles para la comprensión de la conducta humana. Ergo, en contraste con lo anterior, es necesario denotar que, aunque Skinner sea quien consolida y disemina la perspectiva continuista de la conducta dentro de la psicología, no fue el primer académico en formular estos procesos, así como tampoco el primer conductista en emplearlos. Como el mismo Skinner señala, Darwin, desde sus disertaciones sobre la teoría de la evolución, implica que los humanos no son esencialmente diferentes de otras especies y que sus distintas características, incluso las más complejas, pueden rastrearse en otro tipo de animales. En el mismo sentido, Watson, 1913,
ya había implicado esta característica para la psicología, al indicar que los conductistas, en búsqueda de lograr un entendimiento unitario de la respuesta animal, no poseen líneas divisorias entre el hombre y el bruto, así como que el comportamiento de los humanos y otros animales parten del mismo punto, siendo el intento de ajustarse a las características de su entorno. Incluso Watson, 1930, llega a anticiparse ante las dificultades que impondrían las personas para aceptar este hecho, señalando que a la gente no le agrada ser clasificados junto a otros animales, sin por lo menos denotar que en los humanos hay algo más. Para recobrar la perspectiva de Skinner, se debe recordar que él justifica la extrapolación de los hallazgos en conducta animal al campo humano, indicando que se pueden utilizar también los extensos resultados que proporcionan los estudios de laboratorio sobre la conducta de los animales inferiores. El uso de este material tropieza a menudo con la objeción de que existe una separación esencial entre el hombre y los animales, y que los resultados obtenidos en unos no pueden extrapolarse a los otros. Insistir en esta discontinuidad al empezar una investigación científica es dar ya por sentado lo que se trata de probar. La conducta humana se distingue por su complejidad, variedad y grandes realizaciones, pero no por ello los procesos básicos deben ser necesariamente diferentes. Esto Skinner lo dice, 1953, página 62. Lo anterior es complementado por el mismo autor al mencionar que la distinción entre los procesos psicológicos entre humanos y otros animales es algo que debe ser demostrado y no inferido, en concordancia con su forma de teorizar. En sus propias palabras, sería temerario afirmar en este sentido que no hay ninguna diferencia esencial entre la conducta humana y la de las especies inferiores. Pero también es arriesgado afirmar que dicha diferencia existe sin haber intentado abordarlas de la misma manera. Skinner, 1953, página 62. Como derivación de lo anterior, el desarrollo de un nuevo conductismo o neoconductismo, liderado por Skinner, abordó múltiples fenómenos humanos desde una lógica científica y parsimoniosa, partiendo de hallazgos obtenidos a través de experimentos con ratas, pichones y otros animales, sin tener que recurrir a la creación a priori de explicaciones de conductas que tradicionalmente se definieron como exclusivamente humanas. Ello facilitó la desmitificación de conceptos como conciencia, personalidad, pensamiento, entre otros, acercándolos a la investigación científica desde los principios filosóficos propios del conductismo. Aunque, por otra parte, como era de esperarse, esta postura no fue ajena a las críticas internas y externas al análisis de la conducta, sufriendo modificaciones y refinamientos en su alcance con el paso del tiempo. Y esta, mi querido amigo Tokio, ha sido la sección número 2. ¿Qué tal te pareció? Me pareció bastante interesante la distinción entre diferentes conductas, como por ejemplo la conducta respondiente y la conducta operante. Podemos encontrar la conducta operante específicamente en seres humanos, ya que esta conducta conlleva a consecuencias que la van a mantener en el futuro. Ciertamente este tipo de conducta va a obtener consecuencias tanto a corto como a largo plazo, y se puede comprender mejor a través del análisis funcional de la conducta. Así es, y también es muy importante recordar, el mismo libro nos lo dice, que el análisis funcional de la conducta es una herramienta que, si bien nos sirve para poder comprender el porqué y el para qué de la conducta, para tener un panorama mucho más claro acerca de la conducta, pues está directa y estrecha y, mejor dicho, está muy conectado, ¿sí?, a lo que es la triple relación de contingencia. ¿Cómo era que estaba conformada la triple relación de contingencia? La triple relación de contingencia o la triple contingencia está conformada por un estímulo discriminativo,
una conducta y una consecuencia. Claro, nosotros tenemos que identificar los eventos estimulares antecedentes que facilitan la emisión de una conducta. Tenemos que identificar la conducta en sí misma, describiéndola, operacionalizándola, probablemente en 3 tipos de respuestas fundamentales que encontramos en la conceptualización de caso clínico, como por ejemplo las respuestas fisiológicas, las respuestas cognitivas y las respuestas motoras. Y finalmente pues vemos qué obtiene el sujeto por comportarse en el medio ambiente, qué obtiene en el entorno. Dicho de otra manera, las consecuencias inmediatas. Así es, las consecuencias inmediatas, puesto que cuando ocurre un comportamiento en el ambiente, inmediatamente o contingentemente vamos a recibir una consecuencia por este comportamiento. Y si es una consecuencia, pues reforzante, esto quiere decir que la conducta, como bien tú lo dijiste, puede ocurrir en el futuro, ya que se mantiene gracias a esa retroalimentación ambiental. Por ejemplo, si tú dices algo y yo te felicito, como consecuencia, ¿cierto? Tú vas a recibir ese halago y más adelante tú vas a volver a decir algo similar para que yo vuelva a felicitarte y así a largo plazo vamos a conservar la conducta. Sí, este libro dice que la conducta será cada vez más frecuente si recibe algún tipo de consecuencia reforzante. Y esto también lo leímos en Thorndike y lo entendimos a través de la ley del efecto. Claro, esto pues nos ayuda a comprender todo lo que hemos visto en la sección número 1, que pues Skinner basó sus estudios en Thorndike, en Pavlov, pero también nos dice aquí que Skinner retomó conceptos, teorías de Darwin para explicar la interacción que tienen los sujetos con el ambiente, la necesidad que tienen para conservar ciertas conductas y extinguir otras, ya que con el paso del tiempo son conductas que ya no se van a necesitar o que simplemente no están siendo reforzadas, no están siendo mantenidas por el ambiente, no están obteniendo consecuencias y por ende pues estas conductas van decayendo, van deteriorándose, van extinguiéndose, sustituyéndose naturalmente por otras conductas que van a tener. Van a tener consecuencias reforzantes contingentemente a su emisión. Claro, como si la conducta fuese una variable dependiente que con el paso del tiempo va a evolucionar. Sí y solo sí, el ambiente evoluciona. En la conducta operante también comprendí algo sumamente interesante sobre los eventos estimulares antecedentes. Ah, ¿qué comprendiste? He comprendido que los eventos estimulares antecedentes producen conducta, pero también he entendido que la ausencia de estos eventos estimulares también van a llevar a que se emita una conducta particular. Claro que sí. Nosotros los seres humanos e incluso los animales nos comportamos constantemente en presencia de un evento estimular o en ausencia de un evento estimular. Y claramente este comportamiento constante, estas respuestas motoras constantes implican que en algunas ocasiones sustituyamos una conducta por otra conducta que pues pueda ser mucho más efectiva, ya que hemos de recibir reforzamiento o pues simplemente reforzadores como consecuencia. Eso nos lleva a comprender mejor la necesidad de emitir algunas conductas que se conservaran en el ambiente y pues obviamente la necesidad de extinguir otras conductas que pues no nos están llevando absolutamente ningún tipo de consecuencia. Ahora, podemos emitir conductas inapropiadas que nos llevarán a castigos como consecuencia y entonces lo que hacemos es evitar, ¿cierto? Evitar estas conductas y reemplazarlas por otras conductas distintas que no nos lleven al castigo. En esta sección número 2 también quiero destacar la conducta respondiente. La conducta respondiente es totalmente distinta a la conducta operante, porque si tú te pones a pensar, la respondiente ocurre en ocasiones de manera refleja, mientras que la operante siempre ocurre y tiene consecuencias. Es como si el estornudar
no llevar a ningún tipo de consecuencia, pero por ejemplo, el tener una conducta particular en el colegio o en la universidad, pues sí nos va a llevar a algún tipo de consecuencia que puede que mantenga esta conducta o puede que pues la decremente significativamente debido a que, digámoslo así, es una conducta que está muy mal vista en un ambiente universitario, ¿sí? Pero todo lo que es parpadear, todo lo que es respirar, todo lo que es tener algún tipo de reflejo, pues en sí no nos va a llevar a ningún tipo de consecuencia, sino simple y llanamente son respuestas que tenemos y que parecen ser incontrolables. Claro que sí. Toda conducta respondiente incluso depende de una estimulación antecedente, pero no va a tener ningún tipo de consecuencia. Ante una luz muy fuerte, yo puedo cerrar mis ojitos. Y ya está. Claro, o por ejemplo ante un perfume muy fuerte, yo puedo hacer estornudar, ¿cierto? Y pues no voy a tener ningún tipo de consecuencia por esto, ya que pues es una respuesta natural, es una conducta respondiente. Los bebés cuando pues son recién naciditos, ¿sabes lo que hacen? Uno les coloca un esfero y los bebés hacen esto, agarran. Es el reflejo del agarre. Y esto es una conducta respondiente, ¿ah? Que obviamente con el paso del tiempo pues va a irse, digamos que va a irse modificando ya no a una necesidad directamente respondiente, sino más bien operante, dado que tú escribes, por ejemplo, agarrando el esfero, o tú pintas agarrando el pincel para justamente obtener algún tipo de consecuencia particular. Ahora, pues si en alguna situación de riesgo tú te vas a caer y te agarras, eso ya es una respuesta refleja, es una conducta respondiente que pues te puede salvar la vida. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto, siempre dependeremos de eventos estimulares, tanto de su presencia como de su ausencia, para tener algún tipo de conducta particular. Por último, también me ha parecido bastante interesante que Skinner se haya puesto a operacionalizar o a describir detalladamente todo lo que son los eventos internos. Ciertamente los eventos internos hacen parte de una misma conducta. Claro, todo lo que son las respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras hacen parte de un conjunto universal llamado conducta. No es que sean otras conductas, sino que son respuestas incorporadas a la conducta que nosotros estudiamos y que podemos estudiar con mayor facilidad dentro del análisis funcional de la conducta. Dios, este libro me apasiona. Ya quiero seguir con la sección número 3. ¿Tiene alguna relación el conducta? No, señor. Momento. ¿Pero por qué? Nope. Vamos a seguir con la sección número 3 en nuestro siguiente video. Porque recuerda que están bastante extensos y la idea no es aburrir a nuestras personas que nos están escuchando, que están leyendo con nosotros, sino que lean despacio y pues hagamos un ejercicio de reflexión tras cada sección. Son 8 secciones, pero les prometemos que nos vamos a divertir bastante leyéndolas y reflexionando sobre las mismas, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien y nos veremos en otro episodio más leyendo esta hermosura de libro. Chao, hasta la próxima.